de la mañana, señoras y señores. Tengo a Aníbal Benavides por acá. Me perdonan que me haya extendido tanto, pero Merece la pena el tema, por supuesto. ay, hay mucho más de qué hablar, amigos y amigas. Vamos con Aníbal Benavides para que nos hable un poco de lo que está pasando en el Instituto Nacional de Agricultura en este momento y de un comunicado reciente que ustedes sacaron. Bienvenido. Buenos días, Álvaro. Sí, efectivamente, nuestra organización, la Asociación Nacional de Egresados del Instituto Nacional de Agricultura, no nos hemos detenido en seguir investigando e ilustrándonos sobre la realidad que está pendiente sobre un proyecto de construcción de una megacárcel en Divisa, en terrenos que deberían seguir siendo patrimonio del Instituto Nacional de Agricultura. En esa investigación que nosotros hemos realizado, hemos tomado conciencia de las dificultades que se encierran en ese proyecto, dificultades de todo tipo. Quisiéramos hoy resaltar las dificultades de seguridad en cuanto a las inundaciones a las cuales está sujeto ese terreno que alberga este proyecto. Nosotros estuvimos investigando lo que ocurre ahí de una manera siempre, eventualmente se da prácticamente todos los años. Y tenemos salida documentada del río desde el año 2009, donde se afectaron 30 viviendas y familias fueron afectadas gravemente por inundaciones en esa área. En 2010 también hubo inundaciones que afectaron Divisa, Cañazas Arriba y el Pedernal. En octubre del 2016, en octubre del 2017, en el 2020 hubo dos inundaciones importantes, el 3 de noviembre y el 5 de noviembre de 2020, donde incluso el nivel de las aguas rebasó la vía de acceso al Instituto Nacional de Agricultura, lo que nos indica que esas crecidas de los ríos superan tal vez el nivel de los 3 metros, poniendo en riesgo sustancial a toda la población circundante a esa área. Con el cambio climático nosotros podemos vaticinar que eso, antes de ir mitigándose, puede ser que se vaya incrementando. Y este incremento pudiera afectar los riesgos gravemente en ese proyecto de megacárcel de esa área. Nosotros no entendemos cómo se podrían manejar las aguas cuando el río Santa María, en su cuenca alta, tenga grandes momentos de lluvia, igualmente en el río Cañazas, y que coincidan tal vez con mareas altas en el Pacífico y pudieran subir los niveles y ocasionar riesgos graves en la seguridad de esas instalaciones. Ahí probablemente se podrán encontrar en un momento determinado quizás 4,000 o 5,000 personas. Y yo no sé hasta qué punto el sistema penitenciario pudiera manejar de una manera eficiente un plan de contingencias en el caso de que tuvieran que ser evacuadas esas personas por seguridad de vida. Eso sería terrible. No vemos cómo se pudieran evacuar de ahí a escasos metros de la Interamericana una cantidad de personas que pudieran estar en riesgo. Ya lo dijo el licenciado Nilo Murillo, director del IMA,
que esa área no era propia para la construcción de una cárcel. Y nosotros coincidimos con él. No hay manera de justificar ese proyecto desde ningún punto de vista. Sé que el único argumento que tiene el gobierno para pretender realizar ese proyecto es sencillamente la equidistancia que tiene de las principales capitales de provincias en las provincias centrales. Esas ventajas que ellos hoy, o esos argumentos que hoy esgrimen, creo que será la peor condición que pueden tener para garantizar la seguridad en el perímetro de esa área. No vemos cómo, una vez se realice un proyecto como este y que posteriormente sufra las consecuencias que nosotros hemos venido insistiendo en que no son convenientes, y que se sufran esos inconvenientes y que se ponga en riesgo la vida de los que estén ahí dentro y de las poblaciones aledañas, no veo cómo no tengan que afrontar la realidad o la responsabilidad de una decisión que hoy en día pudiera ser rectificada. No es posible. No creo que aún con las advertencias que hemos dado, porque se han infringido ya leyes, ya la ley 168 en el artículo 15 fue infringido. No veo cómo se pueda justificar incluso que unos infractores estén dentro y los otros permanezcan fuera. Es lamentable que todavía se insista en este error. ¿A qué distancia exacta quedaría el Instituto Nacional de Agricultura de la cárcel? La sede principal del Instituto Nacional de Agricultura está alrededor de 2,5 kilómetros. 2,5 kilómetros. Estamos hablando de la sede principal. O sea que va a estar es en el patio de Lina. Definitivamente, está en su propio patio. Porque nosotros hemos venido insistiendo que la ley que está aprobada, la ley 168 del 20 de octubre del 2020, dice taxativamente que el patrimonio que hoy todavía reposa en manos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario debería ser traspasado a la administración autónoma del Instituto Nacional de Agricultura. Y esas tierras que se pretende hacer el proyecto son parte de ese patrimonio. Ahora, esa ley crea también el Instituto, el ITSA, el Instituto Tecnológico Superior de Agrotecnología de las Américas. Este sería un instituto ya a nivel superior y se tenía proyectado realizar instalaciones prácticamente al frente de lo que sería al otro lado de la calle, que hay una parte alta ahí donde hoy en día hay un vivero. Se pretendía realizar las instalaciones de ese instituto superior. Entonces, con esos lineamientos establecidos en la ley, aún así, se pretende, se traspasaron 45 hectáreas al Ministerio de Gobierno, cosa que nosotros consideramos totalmente ilegal. Es totalmente ilegal, porque ahí lo dice la ley de una manera clara. Ese patrimonio debe ser traspasado a la administración autónoma del Instituto Nacional de Agricultura. Así están las cosas. Señor Aníbal, buenos días. Una consulta. En este momento, ¿esos terrenos los utiliza el INAH para qué fin determinado o qué tipo de proyectos habían visibilizado realizar en estas áreas a futuro? Mire, ese terreno que actualmente está destinado a la construcción de la mega cárcel prácticamente se usa solo en tiempos de verano, en ausencia de lluvia. Porque desde ahí, desde que comienza a llover
hay riesgo de inundación. Entonces, en épocas de verano se utiliza para pastoreo, se ha hecho, o incluso se ha sembrado productos hortícolas. Ahí una vez se sembró arroz y se inundó. O sea, es una dificultad grave la utilización incluso del terreno por la inseguridad que tienen las inundaciones recurrentes que sufre esa área. Esa es la situación real. Oiga, ustedes están planteando no solo una crítica, sino también una solución. Sí, efectivamente. Nosotros en el segundo comunicado que emitimos como asociación, interpusimos nuevamente una segunda opción, que a nuestro criterio es la ideal. Existen en el área de Calabacito 2 fincas estatales que hoy en día reposan en manos del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá, el IDIAP, donde se realizan investigaciones relativas a ganadería. Tiene entre las 2 fincas, la 827 y la 15.247, tienen 510 hectáreas. De estas 510 hectáreas, hay unas partes que no tienen la capacidad productiva requerida para el uso que actualmente se le está dando. Entonces, hay áreas que son de calidad de suelo muy limitada, que nosotros creemos que ahí pudiera ubicarse la construcción de esa cárcel. Tal vez en los terrenos más idóneos para ese objetivo. Y paralelamente tendrían acceso tal vez a un proyecto de resocialización, que creo que es lo que el señor Chanan Singh ha esbozado con relación al futuro de las cárceles en este país. Nosotros estamos convencidos de la necesidad de darle la oportunidad a esas personas que reposan hoy en las cárceles, a darles la preparación adecuada y reinsertarlos a la sociedad de una manera productiva, y que se reduzca sustancialmente la reincidencia, que en este país es muy alta. Entonces, creo que en esa área que tiene acceso por tiene vías pavimentadas hasta la finca, creemos que esa es el área ideal para realizar una cárcel en provincias centrales. Esa recomendación, ¿esta recomendación la han elevado, la han hecho llegar al ministerio, al nuevo director del sistema penitenciario, a alguien que tenga injerencia para valorarla y hacer o brindar alguna respuesta con respecto a eso? Nosotros enviamos una nota formal a la Presidencia de la República, donde nosotros le explicábamos con muchos detalles por qué nosotros nos oponíamos a esa construcción. No hemos recibido absolutamente ninguna respuesta. No estamos seguros de que sea acogida con la responsabilidad que creo que esta situación amerita. Ok, usted estaba hablando del tema del proyecto sugerido, porque es que me preocupa también si esta cárcel va a quedar en el patio del INA, y este lugar todos los años se utilizaba para sembrar, para ganadería. Estamos hablando de posibles alteraciones del margen del río Cañaza. ¿Qué va a pasar aquí, pues? Bueno, nosotros, como le dije anteriormente, ya una ley fue infringida. La cuenca del río Santa María está protegida por una ley donde se prohíbe taxativamente los rellenos, la deforestación que pueda afectar a esa cuenca. Entonces, en el momento en que se inicie la construcción en esa
en esa área, automáticamente estarían infringiendo la ley que protege la cuenca del río Santa María. Esa sería otra violación que nosotros, no, como lo dije en una ocasión, no descartamos interponer los recursos legales que estén a nuestro alcance para impedir el desarrollo del proyecto, porque lo consideramos nefasto no solamente para el INA. Ahí está el Instituto de Artes Mecánicas, que se queda todavía más cerca. Ahora, el INA tiene internado de varones y de niñas también, menores entre 15 y 18 años. Entonces, yo creo que esto conllevaría la destrucción total del Instituto Nacional de Agricultura y ya, lógicamente, también del Instituto de Artes Mecánicas, que son dos colegios importantes que hay en el área. Aparte de las escuelas primarias y de las áreas aledañas de ahí cerca a la ubicación de esta cárcel, que también estarían afectados. Pero el INA siento que tendría el peor impacto que puede tener un colegio como el INA, por razón de que el internado, no creo que un padre tenga la confianza en la seguridad de enviar un hijo menor o una hija a metros de una cárcel que pudiera, todas las cárceles que se han hecho en este país siempre dicen que van a ser seguras y que no van a tener impacto sobre la población circundante, pero eso nunca ha sido cierto. Entonces, es difícil que un padre tenga la confianza en depositar un niño a esa distancia, en ese lugar, y eso daría como consecuencia la destrucción total de una escuela que tiene 85 años de trayectoria histórica en formación de técnicos en este país, que ha sido importante en el desarrollo del sector agropecuario de este país. Bien, ¿y en qué quedó lo que se prometió en el gobierno de Juan Carlos Varela de modernizar el INA y convertirlo en otro tipo de instituto más profesionalizado? ¿Eso en qué quedó? Absolutamente en nada. El INA hoy en día funciona con un presupuesto, como lo he dicho en varias ocasiones, solamente se dedica el presupuesto al funcionamiento del INA, donde no se le ha dado inversión para el mantenimiento de la finca, para la producción que potencialmente tienen las instalaciones o el patrimonio del Instituto Nacional de Agricultura. Entonces, tendríamos que concluir tristemente que este lugar se ha convertido más bien en una fuente de empleo para suplir o para abastecer los compromisos políticos que puedan tener los gobernantes de turno. Así de sencillo. No hay ninguna esperanza en que sin inversión se pueda desarrollar el potencial que tiene esta institución, no solo en la formación de profesionales del sector agropecuario, sino en la producción nacional a la que puede también contribuir. Ok, recomendaciones que ustedes hacen en el comunicado al gobierno nacional. Nosotros le estamos pidiendo al gobierno que detenga lo que se está haciendo con respecto al pliego que se ha elevado para llegar a la licitación de ese proyecto. Nosotros estamos dispuestos a conversar. Ya estamos tratando de hacer un proyecto de sustentación técnica. Nos estamos fortaleciendo con el asesoramiento de técnicos especializados en hidrología, en todos los ámbitos que conciernen al proyecto, y queremos elevarlo y consultarlo con el nuevo director del sistema penitenciario. Nosotros sentimos que la asignación del señor Sin
en el sistema penitenciario tal vez nos pueda abrir una ventana de diálogo y de consulta que den como resultado la satisfacción tanto de la necesidad que tiene el país, porque somos conscientes de la necesidad que tiene el país y la crisis del sistema penitenciario, estamos claros en eso. Pero consideramos que no se justifica desde ningún punto de vista resolver una crisis ocasionando otra en todas las instancias que participan o que tienen incidencia sobre la situación de esa construcción. Entonces estamos esperando generar ese documento que queremos hacer llegar al director del sistema penitenciario y en lo posible tener una conversación o una reunión con él de manera que podamos intercambiar opiniones, ideas de manera respetuosa. Nosotros hemos sido respetuosos del gobierno y del proyecto que ellos quieren implementar. No estamos de acuerdo, definitivamente, pero queremos sustentarlo con argumentos sólidos y queremos darles opciones de reemplazo. Nosotros no podemos justificar por el hecho de ser accesible, como lo dije hace un rato, la accesibilidad que promueve la construcción en esa área, lo que va a constituirse es en un elemento de inseguridad y va a ser cada vez más compleja garantizar la seguridad en esa área. Aparte de los daños colaterales, porque ahí va a haber muchos daños colaterales a instituciones y empresas que viven y convivirían ahí en esa área, siendo esta una de las áreas más importantes del país. Yo digo que la importancia de divisa desde el punto de vista de conexión logística, turística y desde todos los aspectos de la vida no deben ser de alguna manera contaminados con una situación que pudiera a estas alturas ser resuelta de una manera favorable, reubicándola en otro lugar más conveniente. Bien, le agradezco. Y el movimiento estudiantil silenciado, nadie dice nada. Ya no sé, la ministra fue al lugar, habló con la gente. ¿Ha pasado algo? Bueno, ahí felizmente yo siento que producto de toda una, digamos, presión que se fue generando a favor de los muchachos, se dio sencillamente una amonestación escrita y eso redujo pues la situación de incertidumbre en la cual estaba sometida todas las instancias del Instituto Nacional de Agricultura. Pero indudablemente esto causa un efecto psicológico y causa un daño, digamos, intimida a los muchachos para manifestarse. Y los entenderíamos. Nosotros entenderíamos perfectamente que ellos no están en una condición que les permita expresar sus opiniones porque pudieran ser afectados gravemente como estudiantes. Es que esa es la situación. Increíble a dónde hemos llegado. O sea, yo, estudiante de un plantel educativo, incluso esos estudiantes que están ahí pagan, tengo entendido, porque son un internado. Sí, ellos pagan su mensualidad para la manutención y todo. Y que no puedan expresar su punto de vista, que no puedan elevar su voz en contra de algo que los va a perjudicar. ¿En qué país estamos viviendo? Bueno, nosotros sostenemos que se habla mucho de que este es un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho debe haber precisamente eso, no deben ser palabras vacías, debe ser precisamente un Estado donde se imponga el derecho y las leyes y la Constitución prevalezcan, no los criterios personales de algunos. Entonces, sentimos que ese Estado de Derecho también, como lo dije, nos daría responsabilidades. Porque si nosotros hoy cometemos una infracción, porque estaremos infringiendo leyes, el Estado de Derecho debería castigarnos.
Y si nosotros infringimos las leyes que ya se vislumbran, no sé, los responsables de estas decisiones, porque nosotros, como le dije, nosotros no descartamos interponer recursos legales, pero ni siquiera estamos seguros de que esos recursos puedan ser ventilados de la manera más equilibrada. En este país no. Y si eso no ocurriera, créame que lo único que queda sería identificar a los responsables de este absurdo y que en el futuro sean requeridos y sean llevados a asumir la responsabilidad que les compete. Porque si ahí llega a ocurrir una desgracia por una inundación y se ahoguen y ocurra como ocurrió la vez pasada en un centro juvenil donde se quemaron unos niños, si se llegaran a ahogar gente acá, tendrían ellos que asumir la responsabilidad de haber tomado una decisión que a todas luces es arbitraria, porque se les está advirtiendo de las desventajas que tiene y de los riesgos que conlleva, y si lo insisten, pues tendrán que asumir esas consecuencias. Esa es mi opinión personal. Bueno, muchas gracias a Aníbal Benavides por estar con nosotros, de los egresados del Instituto Nacional de Agricultura, preocupado por esta situación, que veo que solo le importa un sector de la población. A los residentes será del área más cercana a donde se va a construir esta cárcel, que le quita espacio totalmente al Instituto Nacional de Agricultura y les pone esta cárcel en el patio de la escuela. Imagínese. Bueno, ahí va a haber empresarios afectados. Imagínese. Ahí va a haber empresarios afectados, porque ahí están varias empresas privadas que serán afectadas gravemente. Imagínese. El día que por seguridad se tengan que cortar las señales de teléfono y de internet, porque la seguridad lo exige, esas instituciones públicas y privadas serán afectadas gravemente, y entonces pues tendrán que asumir pues las consecuencias, no sé de qué manera. Yo le preguntaría a usted, estimado amigo que me está escuchando, si usted tiene su hijo en el Instituto América, en el Instituto Nacional, en el José Dolores Moscote, en el Fermín Nodó, y le ponen una cárcel detrás de la escuela, ¿qué pensaría usted? ¿Qué pensaría usted? ¿Le preocuparía? Pero como la cárcel no me la están poniendo detrás de mi escuela, sino detrás de la escuela de otro, entonces a mí no me interesa. Ese es el problema que tenemos los panameños. Lastimosamente. Muchas gracias Álvaro, porque la verdad esta es una ventana que nos da a nosotros la oportunidad de sensibilizar a la población, de que tomen conciencia de las situaciones que se dan en su entorno y que pudieran ser perjudiciales, y que creo que amerita que el gobierno, en una muestra de empatía con la población, con respeto a estas personas que de alguna forma pues se eligió al presidente, puedan rectificar como sabios, porque rectificar de los errores es algo de sabio, y ojalá ellos tengan la sabiduría de rectificar en este proyecto. Muchas gracias. Gracias.